Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí para presentaros No me cuentes cuentos. Lo sujeto casi como si fuera un bebé. No sabéis la ilusión que me hace tenerlo ya en mis manos. No me cuentes cuentos es un conjunto de relatos, 100 relatos basados en las historias de 100 mujeres de vidas absolutamente inspiradoras. Son relatos para niñas y para niños para que conozcan quiénes son esas científicas, escritoras, políticas, mujeres a las que no siempre la historia ha tratado como se merecían. No me cuentes cuentos, de verdad que me produce una emoción enorme poder compartir hoy este proyecto con vosotros. Está formado por 150 personas, entre escritoras, ilustradoras, traductores, editores, la gran mayoría mujeres, pero 150 personas que han colaborado desinteresadamente en este proyecto y desde aquí a esas personas quiero darles las gracias. Yo me llamo Leticia, soy periodista, me podéis ver por las mañanas en el informativo matinal de Telecinco, mañana a las 6:15, y estoy en este proyecto porque estoy rodeada de amigos y porque es un proyecto fantástico, maravilloso, con unas mujeres a las que he conocido gracias a este cuento, que si vosotros empezáis a bucear por sus páginas vais a ver que son absolutamente historias maravillosas. Quiero daros las gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias especialmente también a Fundación Telefónica por cedernos este espacio, que es un poco la casa de No me cuentes cuentos, porque aquí hace poco más de un año grabamos un podcast con estos relatos a través de Podium, la plataforma de la cadena SER, y la verdad es que ahí prácticamente se pasó a una siguiente etapa con este proyecto. En realidad, No me cuentes cuentos nació hace poco más de 2 años, primero en un formato digital, virtual, se fue extendiendo y difundiendo poco a poco a través de las redes sociales, después llegó ese podcast que os comentaba, y hoy gracias a Random Penguin House lo tenemos también en este formato tan maravilloso, en papel, se puede tocar, se puede oler, se puede manosear. Y ya está disponible en las librerías de todo el país. Me gustaría, para empezar de verdad por el principio, pediros un aplauso para los padres de este proyecto, para Mario Tascón y para Charo Marcos, porque os vamos a contar cómo nació todo. Pues nos falta micrófono. Mario, te presentaba, vamos a empezar por ti, como padre del proyecto. Es muy difícil presentarte, Mario, porque aparte de admirarte profesionalmente todos los que te conocemos, de Mario solo os puedo decir que todo lo que toca lo hace bien y lo hace bonito. Y, cómo no, no me cuentes cuentos. Así que, Mario, adelante. Hola, sí. No, yo lo mismo que decía Leticia, ¿no? Pues agradeceros también a todos la presencia, agradecer muchísimo a todo el mundo que ha participado en esto, que es muchísima gente. Tanto los autores y las autoras como muchísima gente que ha colaborado de otras 1000 maneras, la verdad, porque nos ha facilitado todo el mundo una cosa que era difícil, que era una idea que parecía un poco alocada y que pues luego gracias a gente como Charo, que ha llevado todo el peso una gran parte, ¿no?, del peso de esto y la ayuda de todos los demás, pues ha salido adelante, ¿no? Pues muy contento también, como decía Leticia. Yo creo que, es evidente que aquí figuro más como padre de una hija, que es por la que yo he estado también en esto, ¿no? Que yo creo también ahí, con perdón del resto de mujeres, pero ahí yo creo que yo en esa parte sí que me siento un poco comprometido, ¿no?, con ella, ¿no? O sea, yo quería también que mi hija soñara y que mi hija se imaginara, y cuando empezamos este proyecto vimos que, como sabréis, sobre todo las mujeres, pues que uno de los elementos más complejos es la visibilidad, ¿no? Los niños las niñas era fácil que vieran una enfermera, era fácil que vieran una maestra, pero era muy difícil que se vieran como una hacker, era muy difícil que se vieran como una DJ, porque son profesiones todavía a día de hoy tremendamente masculinas, ¿no? Ese fue un poquito el arranque, y luego pues gracias a Charo, que le voy a pasar inmediatamente el micrófono porque yo no tenía pensado hablar casi nada, pues que os puede contar un poco cómo seguimos, ¿no? Esto arrancó con un comentario y entonces Charo...
Bueno, esto empezó, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que esta mañana, a las 4:30 de la mañana, que estábamos Leticia y yo hablando tan tranquilamente de cómo iba a ser esto de hoy, de repente me ha dicho, la semana pasada estuve en un acto y pasada media hora del inicio no había nadie. Y entonces me ha entrado como un miedo escénico de que hoy esto estuviera vacío. Así que gracias por estar aquí porque me hace mucha ilusión que esto esté lleno, porque este es un proyecto de muchísima gente que nació, como dice Mario, de un comentario, ¿no? De un comentario que surgió en Prodigioso Volcán, que es la agencia de la consultora de comunicación que montó Mario, un poco pues comentando que es verdad que cada vez hay más literatura en torno a las mujeres, pero que no había ningún volumen que recogiera todo el talento español del presente y del pasado, ¿no? Él dice que su papel aquí no ha sido muy relevante. Yo sé que sí, él nos ha empujado, ha puesto su maquinaria a funcionar para ayudarnos en esto, porque de aquel comentario surgió una primera lista de estas de a qué no te atreves, y entonces empezamos con una lista de más de 200 mujeres. Y cuando vimos que había material para hacer los cuentos, nos pusimos a trabajar. Escribimos los primeros relatos y decidimos publicarlos en internet, que era lo que teníamos más a mano, lo que nosotros es un medio en el que nosotros nos movemos bien. Y bueno, publicamos ahí los primeros relatos. Con la publicación de los primeros relatos llegó el milagro de No me cuentes cuentos. Y el milagro de No me cuentes cuentos es que ha sido capaz de reunir a un montón de gente. Yo ya he conocido a un montón de autoras a las que les he escrito miles de correos electrónicos y no había visto jamás, voluntarias que nos escribieron para participar en el proyecto, gente que nos escribía ofreciéndonos historias que no habíamos tenido en cuenta y que fueron haciendo que el proyecto evolucionara durante todo este tiempo. Después llegó el podcast, que fue el día que nos hicimos mayores también, porque lo presentamos aquí. Y bueno, pues el siguiente paso, que yo creo que no es el último, es este del libro de hoy. Quería aprovechar, antes de darle la voz a las autoras, que son las protagonistas del día, quería aprovechar para darle las gracias a todo el que nos ha ayudado, porque como dice Mario, esto ha sido fruto del esfuerzo colectivo de muchísima gente que ha trabajado desinteresadamente, que ha prestado su talento y su esfuerzo sin pedir nada a cambio. Y bueno, Leticia, perdón. Leticia, además de presentar el acto, es escritora de un relato que fue premiado, un relato precioso que escribió sobre Karma Chacón, y yo no pude aguantar. El día que le dieron el premio me dijo, vente conmigo, y estuve llorando el acto entero. Entonces, bueno, perdonadme porque no lo puedo evitar. Bueno, nada, quería darle paso a las autoras para que para que os lean algunos relatos, que es lo más importante. Quería darle las gracias a algunas personas, en particular a Ruth Prada, que está ahí, que me ayudó mucho a los comienzos. A Marta Tascón, que está siempre ayudándome. A Cristina, me imagino, ¿no? A la editora Cristina Campo. A Lupe Cruz, que ella fue la que puso la cara por primera vez a No me cuentes cuentos. A Dani Tornero, que no ha podido venir, está malito en casa y nos estará viendo por el streaming, porque él ideó algunos de los talleres que hemos hecho de No me cuentes cuentos. Y lo voy a decir sin llorar, a mi marido por ayudarme en esto, y a mis hijos, porque esto... Sin llorar, he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ellos fueron los conejillos de Indias de los primeros cuentos, y además, siempre que pensamos en los relatos de este libro, pensamos que están dirigidos a las niñas. A mí me gustaría que a mis hijos y a otros niños como ellos, los cuentos de nuestro libro les sirvieran para aprender a tratar a las mujeres de igual a igual y con respeto. Gracias, Charo. Gracias, Mario. Bueno, gracias, Mario y Charo. Yo a Charo, de verdad que a las 4 de la mañana estábamos hablando, hoy por la mañana, pero como si fueran las 6 de la tarde, Charo y yo pensando en este acto. Si hay que llorar, lloramos juntas y juntos y lo compartimos con vosotros, porque de verdad que en este proyecto hay puesta muchísima emoción. Y si yo os decía antes que Mario todo lo que hace lo hace bien y bonito, no he visto a persona
que haga las cosas con más mimo, con más detalle. Gracias, Charo, que no te lo he dicho en privado, te lo quiero decir en público para que lo sepa todo el mundo. Así que de verdad, Charo, gracias, ¿eh? Y tus lágrimas son las nuestras. Bueno, y ahora vamos con la parte que a mí también me toca más, que es con esos relatos, con las autoras. Aquí lo decía Charo y lo comentaba yo al principio, hay más de 150 personas colaborando, participando, entre escritoras, ilustradoras. No hemos podido traer a todas, muchas nos están siguiendo en ese streaming de Fundación Telefónica. También recordaros, ese hashtag con el que en redes sociales podéis compartir todo lo que estamos hoy aquí hablando, no me cuentes cuentos. No hemos podido traer a las 150 personas que han colaborado en este proyecto, pero sí queríamos traer una selección para que conocierais algunas de esas historias maravillosas que forman parte de No me cuentes cuentos. Así que voy a pediros por favor un aplauso para Ana Cermeño, Itxaso Redondo, Raquel Martos, Olaya Cernuda, Beatriz Becerra y Loreto Sesma. Ellas son 6 de esas 100 autoras de No me cuentes cuentos. Vamos a empezar con Ana Cermeño. Ella es guionista y escritora y es la que se va a encargar, vete colocándote, Ana, por favor, de romper el hielo con las heroínas que están presentes en No me cuentes cuentos, con las hermanas Touza. Gracias, Ana. Gracias a ti. Bueno, Lola Touza y sus hermanas, 3 valientes contra los nazis. Así lo hemos titulado. Vamos allá. Lola y sus hermanas pequeñas, Amparo y Julia, atendían una cantina en la estación de tren de Rivadavia. Los viajeros siempre se paraban a probar las riquísimas rosquillas que las chicas preparaban según su receta secreta. Eran tiempos de guerra y pobreza, así que cuando alguien miraba con cara de hambre sus rosquillas, Lola, Amparo y Julia se las regalaban con un café calentito. Una noche de invierno, un extranjero se quedó a dormir en el banco de la estación. Lola, para protegerlo de la lluvia y el frío, lo cubrió con su abrigo. Entonces, aquel hombretón de tristes ojos azules le contó que había huido de Alemania, donde perseguían a todos los judíos como él. Ella no sabía qué era ser judío, pero lo mismo le daba. Lola y sus hermanas lo escondieron en la cantina. Al día siguiente, Lola habló con su amigo el pescador. ¿Cuándo sale tu barco? Necesito que cruces a un amigo mío hasta Portugal. Es judío, está prohibido ayudarlo. Arriesgas la vida con esto, sé que te pido mucho. El hombretón cruzó a Portugal y desde allí consiguió llegar a América. Desde entonces empezaron a llegar a la cantina muchas familias judías que huían de Polonia y Alemania porque los nazis, que así se llamaban los malos que les perseguían, querían acabar con ellos. Las hermanas los escondían en la bodega y por la noche, cuando nadie los veía, el pescador y otros amigos que también quisieron ayudarlos cruzaban la frontera con los judíos escondidos. Así, las 3 hermanas y sus amigos salvaron a más de 500 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Lola, Amparo, Julia y sus amigos hicieron un pacto de silencio. Nadie podría enterarse nunca de su secreto. Muchos años después, al otro lado del océano, en Nueva York, un judío viejecito quiso darle las gracias a las 3 hermanas que lo habían salvado y las buscó. Así conocimos la heroica aventura de las hermanas Touza. En una colina de Jerusalén hay un árbol que recuerda la generosa hazaña de Lola, Amparo y Julia. Ellas guardaron el secreto como el de la receta de sus riquísimas rosquillas en la caja mágica de su gran corazón. Y así fue como 3 valientes hermanas consiguieron salvar la vida de muchas mujeres, hombres y niños judíos desde su humilde cantina de Galicia. Muchas gracias.
Vamos a escuchar a continuación el relato de Itxaso Recondo. Ella es periodista especializada en comunicación corporativa. Ella dirige el departamento de comunicación Clara de Prodigioso Volcán, y ella nos va a hablar de una mujer de la que este año hemos oído hablar un poquito más, pero no lo suficiente. Es Isabel de Braganza. Isabel de Braganza, el hada madrina del Museo del Prado. Esta historia empieza en un palacio de la ciudad de Lisboa. Hay mucho revuelo porque acaba de nacer un bebé. ¡Santo cielo! Nunca había visto una criatura tan extraña. Ha nacido con un pincel en la mano, exclamó una de las damas comadronas. Señora, ¿recuerda haberse tragado un pincel mientras estaba embarazada?, le preguntó el doctor a la madre del bebé. ¿Un pincel? ¿Usted me ve cara de tonta o qué? El bebé era una niña y la llamaron Isabel. A los pocos meses ya gateaba por todo el palacio, sin soltarse de su pincel ni para dormir. Lo movía como si estuviera pintando con él miles de cuadros. A sus padres esto no les hacía mucha gracia. «Haced algo con esta criatura, o cuando crezca nos volverá locos», les decían sus padres a las sirvientas que cuidaban de la niña. La vida en aquel palacio no era muy divertida. Cada año nacía un niño más en la familia. Los padres se pasaban el día discutiendo y a Isabel le hacían tan poco caso que se olvidaron de su pincel. Un día el padre se puso más serio que de costumbre y mientras cenaban les informó de lo siguiente: «Tenemos que marcharnos lejos. Pronto llegarán los soldados de Napoleón y querrán matarnos. Estamos en peligro». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Isabel. Aunque solo tenía 10 años, ella era la mayor de los 8 hermanos y quería saber más. «Nos iremos a Brasil. Allí estaremos a salvo». Los días siguientes el palacio se llenó de maletas, sacos, bultos y mucho jaleo. Cerraron puertas y ventanas con candados y partieron en un barco enorme que zarpó del puerto de Lisboa rumbo a América. En su nueva casa, en Brasil, Isabel tuvo la suerte de tener unos muy buenos profes que le enseñaron ciencias, lengua, historia y lo que más le gustaba, pintar. Pronto aprendió a dibujar paisajes, retratos, fruteros llenos de comida y sobre todo pintaba su caballo mientras éste dormía. También le hacía cuadros a su perro o se escondía en el jardín con sus pinceles. «Caballito, déjame que te dibuje, estate quieto un rato, porfi», le decía a su caballo. «Bueno, vale, posaré para ti, y si me dibujas todo lo guapo que soy, te llevaré volando», le respondió un día a su caballo. «Ah, pero ¿sabes volar?». «Solo unos pocos caballos sabemos volar, pero tienes que pintarme súper guapo». Isabel se esforzaba día tras día para conseguir que su caballo estuviera satisfecho con el cuadro que le hacía, pero siempre le faltaba algún detalle. Y así se pasó el tiempo e Isabel se fue haciendo mayor. Un día su padre le dijo: «Isabel, ya va siendo hora de que te cases. Tu tío Fernando, que es rey de España, nos ha pedido que seas tú su mujer». «Pero si solo tengo 18 años, yo no quiero irme. Yo solo quiero pintar y a ese señor ni lo conozco». «Es una orden, te casarás con él y serás la reina de España, porque lo manda tu familia». La pobre Isabel se moría de pena. Menos mal que su hermana María Francisca también iba a viajar a España para casarse con un hermano del rey Fernando. Al menos estarían juntas. Las dos bodas se celebraron el mismo día, en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Isabel no hacía más que acordarse de su caballo, de sus clases de pintura, de sus paseos por el campo. El rey Fernando resultó ser bastante mandónico y a ella no le gustaba nada. Pero lo bueno de ser reina es que vives en casas muy bonitas y te vas de vacaciones a unos sitios muy guays. Y eso le pasó a Isabel. Un día, mientras estaba visitando el monasterio del Escorial, la reina Isabel entró por un pasadizo a una sala muy oscura donde había muchísimos cuadros amontonados y llenos de polvo y telas de araña. De pronto se acordó de su caballo, su pincel, sus días pintando en Brasil, y le entró mucha rabia. «¿Cómo se pueden tener estos tesoros como si fueran unos trastos en la basura?», gritó enfadada. «Limpiad de inmediato todo esto, ordenadlo y guardadlo bajo 7 llaves en mi palacio de Río Frío», ordenó a sus sirvientes. «Majestad, permítame que le dé un consejo», respondió de lejos una voz muy ronca y potente.
Debería guardar esos tesoros en un lugar más seguro. ¿Y qué me sugiere, don Francisco?, preguntó la reina. Que los lleve a Madrid. Allá podrían verlos y disfrutarlos muchas gentes. Bueno, le haré caso una vez más, maestro Goya. De usted me fío, porque siempre dice lo que piensa. Buscaré un palacio en Madrid. Llenaron los carruajes con todas aquellas obras de arte, y la misma reina se encargó de dirigir el camino hacia Madrid. Cuando su marido, el rey, la vio llegar, se echó las manos a la cabeza. ¿Te has vuelto loca? ¿Dónde vas a meter todo esto? Yo me ocuparé de este asunto, tranquilo, y haré que venga gente de todo el mundo para ver estos tesoros. Haz lo que quieras, que yo tengo cosas más importantes que atender, le respondió su marido. Y así fue como hace ahora 200 años, la reina Isabel de Braganza creó uno de los mejores museos del mundo, el Museo del Prado. Tenía solo 20 años. El final es un poco triste, porque Isabel se murió un año antes de abrir el museo, mientras daba a luz a un niño que también murió. Gracias, Itxaso. Pues es el turno ahora para Raquel Martos. Raquel es periodista, guionista, escritora, está en plena promoción de su tercera novela, Los Sabores Perdidos, así que gracias de verdad, Raquel, porque sabemos que estás con esa promoción, pero queremos que nos presentes a Maite Mendioroz. Maite Mendioroz, que es la detective del cerebro. Cuando Maite era niña y le regalaban alguna muñeca, no se fijaba solamente en el vestidito o en el peinado, porque lo que más le interesaba era algo que no podía ver: el contenido de su cabeza. Maite se preguntaba qué habría ahí dentro. ¿Las muñecas tendrían la cabeza llena de pensamientos, como ella? ¿Guardarían allí sus sueños? ¿Almacenarían los recuerdos de su mejor verano? ¿De las canciones del cole? ¿De la primera vez que montaron en bici? Un día, en la escuela, aprendió que las muñecas no podían pensar, soñar o almacenar recuerdos, porque ellas no tenían una cosa importantísima que los humanos tenemos dentro de la cabeza: el cerebro. ¿Qué sería eso del cerebro? Maite sintió tanta curiosidad que una tarde, a escondidas, se subió a una silla para alcanzar la enciclopedia que estaba en la librería del salón de su casa y se puso a buscar por la letra C. Cuando descubrió que el cerebro, eso que parecía una nuez pelada, era el gran jefe de nuestro cuerpo, que es él quien da las órdenes y que si no le pide a nuestra lengua que salga de la boca, no podemos hacer burla, y si no ordena a nuestras piernas que salten, no podemos tirarnos a la piscina desde el bordillo, quedó fascinada. Maite, entusiasmada, corrió a preguntar a los mayores por su nuevo descubrimiento, pero todos le respondían con las mismas palabras: el cerebro es un misterio, se sabe muy poco de él. Como era una niña inquieta y le encantaba desvelar enigmas, decidió que de mayor se haría experta en cerebros. Intentaría saberlo todo de ellos y trataría de curar sus males. Así que estudió mucho y se convirtió en una gran neuróloga e investigadora. Hoy Maite dirige un laboratorio muy importante en Navarra. Allí ella y su equipo investigan para poder curar los cerebros dañados. Su sueño es llegar a conseguir que ninguna persona pierda sus recuerdos y que todos podamos acordarnos de nuestro mejor verano, de las canciones que aprendimos en el cole y del día en que montamos en bici por primera vez. Y así fue como Maite Mendioroz llegó a ser neuróloga. Bueno, vamos a continuar con Olaya Cernuda. Ella es periodista, ha pasado por un sinfín de redacciones y se dedica a la comunicación de eventos deportivos, algo que tiene en común con nuestra siguiente protagonista, con María Josefa Wonenburger. El cuento se llama María Josefa Wonenburger, que es la gallega que amaba las matemáticas. A María, eso de las cosas poco comunes le iba un montón. Por ejemplo, practicar el hockey sobre patines o el baloncesto, o hablar inglés y alemán. Aunque la cosa más insólita que a María le gustaba por encima de todas las cosas del mundo era estudiar mates. A ninguna otra niña de Oleiros, que era el pueblecito donde nació en La Coruña, le gustaban demasiado las matemáticas, pero esa María nunca le importó.
A ella le fascinaban las sumas, las restas, las ecuaciones y todos esos cálculos que ella podía hacer. En aquella época, las niñas pensaban mucho más en buscar un marido y formar una familia que en estudiar en la universidad, y mucho menos en dedicarse a la ciencia. Pero María lo tuvo muy claro desde que era muy pequeñita. Esa asignatura del colegio que a ella le encantaba, las mates, iba a ser su modo de vida. Así que cuando acabó el bachillerato en su pueblo, María se fue a Madrid para estudiar matemáticas en la universidad. Y pasó de estar en casa con sus padres y su hermana a vivir sola en la residencia de señoritas, que es el lugar donde se podían quedar en aquella época las pocas chicas que entonces, en los años 40, querían estudiar en la universidad y tenían que irse lejos de su casa. Allí pasó 5 años enteros concentrada en las mates, tan concentrada que en clase nunca tomaba apuntes, porque lo que ella quería era no perderse ni un detalle de lo que el profesor explicaba. Nadie dijo que iba a ser fácil comprender pizarras y pizarras llenas de ecuaciones, de sumas y de larguísimas fórmulas, pero para ella todo encajaba y tenía sentido en su cabeza. María era muy brillante y muy estudiosa, y por eso al acabar la carrera hizo un doctorado, y sus profesores, que veían que seguía entusiasmada con las matemáticas, le recomendaron que siguiera estudiando lejos de España. Así que un día María metió en su maleta todos los cuadernos con fórmulas y ecuaciones y tomó un barco rumbo a Nueva York, a la Universidad de Siracusa. Lo hizo gracias a una beca que conceden a las personas más listas y estudiosas, la beca Fulbright, y fue la primera mujer española en conseguir una de ellas. De allí pasó a otra universidad norteamericana muy prestigiosa, la Universidad de Yale, donde María fue realmente feliz. Allí podía dedicarse de lleno a lo que le gustaba más del mundo, jugar con los números y sobre todo a pensar. Así que después de doctorarse por segunda vez, se fue hasta Canadá, el país vecino, esta vez no para estudiar, sino para enseñar matemáticas en una universidad. En esa ocasión fue también la primera mujer en conseguirlo, una profesora de matemáticas. Además, allí dirigió la tesis doctoral de un montón de alumnos, algunos de los cuales llegaron a ser grandes matemáticos gracias a María, porque si una virtud tenía es que era capaz de transmitir todo lo que sabía y su gran pasión por las mates. 7 años pasó María en Canadá y luego 15 más en Estados Unidos dando clases, aprendiendo álgebra, y llegó a convertirse en la mayor especialista del mundo, compartiendo los conocimientos con otros grandes matemáticos. Estaba logrando el sueño que pensó cuando era pequeña, ser una de las mejores matemáticas del mundo. Pero entonces algo pasó que cambió el rumbo de su vida. Su madre, que ya era muy mayor, se puso muy enferma y María decidió dejarlo todo y volver a España para cuidarla. Cuando llegó aquí, quiso seguir dando clases en la universidad. Llevaba muchísimos años dando clases al otro lado del charco, pero se encontró con que todos sus títulos y méritos, que eran muy reconocidos al otro lado del océano, aquí en su país no valían nada. Ninguno de sus doctorados estaba reconocido, así que si quería dar clases tenía que empezar otra vez de cero y aprobar una posición, casi como volver a empezar. María decidió entonces retirarse del mundo académico y científico y quedarse en el pueblecito donde nació, en Oleiros, donde vivió el resto de su vida muy feliz junto a su familia, pero sin disfrutar de su pasión de las matemáticas. En realidad, aunque ella no lo sabía, la gente de su pueblo, de las universidades donde estudió y trabajó, de la Real Sociedad Española de Matemáticas, de la que fue miembro, no la habían olvidado y empezaron a contarles a todos la historia de María, esa gallega que amó las matemáticas y que convirtió el álgebra en su forma de vida. Hoy los alumnos de María siguen ganando importantes premios matemáticos y siguen empeñados sobre todo en que todo el mundo conozca a la gran matemática que fue María Josefa Wenenberger. Y así fue como María Josefa Wenenberger, se convirtió en una de las matemáticas más brillantes de su tiempo y sobre todo en un referente mundial en el álgebra, la disciplina a la que dedicó su trabajo durante más de 20 años. Como investigadora y profesora universitaria, desarrolló e inspiró muchas de las teorías más importantes de este campo de las matemáticas. Gracias, Olaya. Bueno, pues es el turno ahora de Beatriz Becerra. Ella es escritora, activista, política, psicóloga. En su último libro, Eres liberal y no lo sabes, es un manifiesto por la libertad y por la igualdad, y explica muy bien por qué ha elegido a nuestra siguiente protagonista, Mariana Pineda. Sí, yo les voy a contar a Mariana Pineda, la defensora de la libertad. Hace justo 2 siglos vivía en Granada una muchacha llamada Mariana Pineda. Huérfana desde pequeña, desde muy pequeña, pasó al cuidado de un tutor tras otro, y entre todos ellos se fueron quedando poco a poco con la herencia que le había dejado su padre. Mariana era pobre y no tenía a nadie, pero era valiente y muy despierta.
Tenía mucho carácter y sabía bordar muy bien, así que supo salir adelante. La trataban como una criada, pero era una superviviente. Por entonces había en España un rey absolutista llamado Fernando VII, que gobernaba como un tirano y al que el pueblo pasó de llamar el deseado a llamarlo el felón, porque era un soberano cruel y sin escrúpulos, vengativo y traicionero, que vivía rodeado de aduladores. Con 15 años, Mariana se casó con un hombre mucho mayor que ella y poco después, a los 18 años, se quedó viuda y con 2 niños pequeños. Pero resulta que, entre tanto, España había vivido un breve respiro del absolutismo opresor de Fernando VII que se llamó el Trienio Liberal. Los liberales obligaron al rey a jurar la Constitución de Cádiz y a suprimir la Inquisición. Pusieron en marcha reformas y miraron al futuro y a Europa. Y claro, Mariana descubrió los valores de la libertad que defendían y se entregó a la causa. Pero aquel periodo de libertad duró poco. Y cuando Fernando VII retomó el poder absoluto de antes, empezó a perseguir sin descanso a los liberales. Entonces Mariana decidió esconder en su casa y ayudar a todos los liberales perseguidos que pudiera. Pedrosa, el jefe de la policía de Granada, la tenía en su punto de mira. En España todo eran conspiraciones y aunque Mariana, por ser mujer, no era considerada una cabecilla liberal, querían detenerla para que delatara a los líderes liberales. Así que un día entraron en su casa y la registraron. Allí encontraron una bandera liberal que llevaba medio bordadas las 3 palabras que resumen las ideas liberales: libertad, igualdad, ley. Pedrosa y los suyos la habían colocado ahí a propósito para tender una trampa a Mariana y así poder detenerla. Pedrosa ofreció a Mariana la libertad a cambio de que delatara al resto de los liberales, pero no contaba con su espíritu indomable. A pesar de encerrarla en la cárcel y amenazarla con ser condenada a muerte, no logró que Mariana delatara a nadie. Así que, aunque estaba secretamente enamorado de ella, Pedrosa la condenó a muerte. Tenía solo 26 años. Mariana eligió ser fiel a sus ideas y leal a sus compañeros. Cuando oyó su sentencia dijo: el recuerdo de mi suplicio hará más por nuestra causa que todas las banderas del mundo. Al final, aquel malvado rey terminó siendo odiado por todos y la causa liberal consiguió sobrevivir en España. Y así fue como Mariana Pineda se convirtió en un símbolo de la defensa de la libertad. Su nombre está grabado en la puerta principal del Parlamento Europeo de Estrasburgo. Gracias. Gracias, Beatriz. Y vamos a terminar con un relato muy particular porque a su autora se le propuso el reto de escribir su propia historia, la de la joven poetisa Loreto Sesma. Poesía y una corona de laurel. Érase una vez una niña que decidió nacer un lunes de octubre a las 3 de la tarde con los mofletes inflados como una ardilla y los ojos abiertos como ventanas. La llamaron Loreto, que significa laurel, una plantita que le ponían en forma de corona a los poetas como recompensa a sus logros en la antigua Roma. Y también Cosas del destino es la imagen que representa a los periodistas, carrera que después terminó estudiando. Dicen que lo primero que hizo fue llorar, como todos los bebés, y al segundo se puso a hablar, y todo el mundo la miraba asombrado. ¿Pero cuántas cosas quiere contar esta niña? Loreto creció siendo muy flaquita y le encantaba leer libros de historias fascinantes. Su manera de entender la vida fue a través de las palabras, de las comas, de las rimas y de los puntos suspensivos. Era una niña a la que le encantaba cantar y bailar y nunca le faltaba una sonrisa, un verso y una canción en la memoria. Sin embargo, Loreto sentía algo muy dentro que no le dejaba tranquila. Era una sensación muy extraña que no conseguía explicar. ¿Qué era aquello? Preocupada le preguntó a su madre: «Mamá, es que creo que estoy malita». «¿Qué te ocurre, cielo?», le contestó mientras le tocaba la frente para comprobar si tenía frente. «No, es como por aquí», le contestó mientras se tocaba la tripa. «O por aquí», y subió entonces las manos al corazón. Pero a ver, ¿te duele?» No, es muy raro, muy raro. Palpita, acaricia y salpica, pero no sé muy bien qué es». Aquella sensación se repitió en otras ocasiones, pero ya no dijo nada porque había comprobado que la tirita que le puso aquel día a su madre tampoco le había hecho desaparecer. Y simplemente aprendió a convivir con ese sentimiento que le hacía sentir tan diferente, pero a la vez tan especial. Cuando tenía 9 años estaba en lo alto de una montaña viendo el paisaje. Enfrente tenía un mar que se comía el horizonte y miles de gaviotas volaban sobre el cielo. Entonces se iluminó en ella una idea y se despejó una duda. No era dolor, no estaba enferma, nunca fue fiebre. Simplemente sentía algo dentro, y ese algo era el corazón. Cerró los ojos bien fuerte e intentó escucharlo. Al principio solo oía un pum, pum, pum,
pero luego comenzó a entender lo que le decía. Entonces cogió un papel y empezó a escribir, a poner palabras a su ritmo cardíaco. Y así es como escribió su primer poema. Así empezó a crecer, y aunque al principio le hacía sentirse un poco rara, siguió haciéndolo, guiándose únicamente por el tacto invisible de sus emociones. En una ocasión, cuando Loreto ganó un premio de poesía, su familia le regaló una corona de laurel, porque ellos ya sabían que llegaría el momento en el que el significado de su nombre sería entonces la luz de su camino. Cosas de padres, no sé. Es difícil verla, porque está siempre viajando por todo el mundo recitando poesía y haciéndosela llegar a mucha gente. Pero si la ves, dile que tú también puedes escucharlo. Cierra los ojitos y escúchalo. Pum, pum, pum. ¿Qué es lo que tu corazón quiere contarte? Y así es como Loreto se ha convertido en una joven poetisa que ha llegado a publicar 4 libros con solo 22 años. Ha recibido el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla. Gracias, Loreto. Bueno, qué difícil. Ahora me gustaría charlar con las autoras, pero antes de sentarme aquí con ellas, me gustaría incorporar aquí con nosotras a una pata indispensable de este proyecto. Habéis visto que durante las lecturas había unas ilustraciones por detrás que acompañaban cada relato. Pues bien, representando esa pata de ese proyecto, querría que también pediros un fuerte aplauso para Malu Barnuevo. Ella es una experimentada escritora infantil y además, siéntate aquí, y ha colaborado en este proyecto como ilustradora. Así que, Malu, si me permites, voy a empezar por ti. Os voy a pedir algún micrófono más. Ahí lo tenemos. Me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista cuál es el papel que tienen las ilustraciones en la literatura infantil y en concreto en este libro. Bueno, las ilustraciones realmente en la literatura infantil lo que hacen sobre todo es ayudar a entender mejor la historia, ¿no?, a los niños y a las niñas, y la verdad es que son un magnífico punto de entrada para los lectores hacia los libros, ¿no? Les atraen, obviamente, les llama la atención, y luego también hace ya tiempo que hemos superado el concepto de la ilustración como simple decoración del texto, sino que hoy en día las ilustraciones nos cuentan historias en sí mismas y nos ayudan pues a expandir el texto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hoy en día vivimos un momento de la ilustración, yo creo que muy bonito, porque tenemos una gran variedad de estilos, de técnicas. A las técnicas tradicionales se unen las técnicas digitales y bueno, yo creo que un poco de ese momento tan bonito de la ilustración se enriquece la literatura infantil, ¿no? Entonces, bueno, en este libro yo la verdad es que no me lo imaginaba si no fuera ilustrado, porque con toda la variedad de mundos, de historias, de personajes, yo creo que hacía falta un elemento que ayudara a simplificar toda esa complejidad y que ayudara a los niños a comprenderlo mejor y a fijar mejor las ideas. Y entonces a mí este libro me parece un reflejo muy bonito de dos momentos que estamos viviendo. Uno es este momento social en el que la mujer cada vez tiene mayor protagonismo en todas las esferas, y otro es ese momento de la ilustración tan variado, porque hay una variedad de autores, porque estoy yo aquí, pero la mitad de esos 150 autores posiblemente sean ilustradores, y todos esos estilos y esas técnicas las podemos ver a lo largo del libro. Estas que estamos viendo son tuyas. Cuéntanos a quién representa. Bueno, yo la verdad es que he ilustrado 4 cuentos de Teresa Perales, que es la primera ilustración que veis, Matilde Ucelay, que fue la primera arquitecta que hubo en España, Luz Reyo, que es es lingüista investigadora en inteligencia artificial, y Laia Sanz, que está a punto de correr su, creo que 9º décimo ya París-Dakar. No está mal, muchas gracias, Malu. A vosotros. Vamos a continuar con Loreto. A Loreto me gustaría preguntarle si le ha resultado especialmente difícil tener que escribir de una misma. Sí, al principio fue horrible. Porque, claro, yo me iba al... Nos has contado tu propia historia. Claro, me iba a la teoría, ¿no? Lo del principio, nudo y desenlace. Y yo pensaba, ¿cuál es mi nudo? No hay nada que realmente sea especialmente atractivo, ¿no?, de mi historia, porque al final te das cuenta de que cuando cuentas tu vida, pues es que simplemente vas viviendo y vas sobreviviendo, ¿no? Y vas descubriéndote a ti misma. Entonces, tenía ese reto por ese lado, y luego tenía el otro de contárselo a los niños. Y entonces lo que se me ocurrió fue conectar con Millo Niña, cuando tenía 9 años y estaba en San Sebastián y vi el paisaje. Y qué es lo que me hubiese gustado que me dijeran.
oye, no eres una rara, no te está pasando algo chungo en la cabeza, simplemente has descubierto una pasión y tienes que escucharla y tienes que seguirla por mucho que te digan que es imposible. Yo me acuerdo que con 13 años la madre de una amiga mía me dijo, te vas a morir de hambre, quieres ser escritora. Y bueno, en parte ha sido cierto, y luego me ha dado la oportunidad de estar y vivir momentos así y de poder contar mi historia, que en fin, no es que sea la más sorprendente ni tiene ese nudo con gran peso, pero espero que si algún niño o niña lo escuche y tiene esa pasión y de repente un paisaje le despierta un poema, pues que también la siga. Pues ojalá que haya cambiado de idea, esa mamá de tu amiga. Ahí está. Bueno, Beatriz, las nuevas generaciones, los más pequeños, ¿conocen a Mariana Pineda? ¿Deberían conocerla? Yo creo que los más pequeños difícilmente, pero los no tan pequeños tampoco. Y de hecho hay muchos que son ya más de cercanos a nosotras que tampoco saben quién fue. Yo creo que es muy importante... Siempre hablamos de visibilizar, de darle valor a las cosas que lo han tenido, a las personas y especialmente a mujeres que han quedado olvidadas o que han quedado ocultas sus logros. Pero es que ya no solamente por reivindicar la figura en sí, sino por recordar que lo que en este caso Mariana Pineda defendía está más vigente que nunca. Y que esas palabras que ella abordaba en la bandera, yo creo que a todos nos conmueven hoy y nos sacuden como nunca. Libertad, igualdad y ley. Creo que precisamente porque tenemos que tener la perspectiva de lo que ha ocurrido y quienes han estado antes de nosotros haciendo que lleguemos a donde estamos, es importante no solo conocer y apreciar, sino seguir contándolo a los que vienen detrás. Vamos a intentarlo con este proyecto y vamos a hablar también de la mejor matemática que ha dejado este país y, sin embargo, su nombre ha pasado muy desapercibido. Eso, tristemente, es habitual, ¿no? Es que yo creo que eso sigue pasando, pero sobre todo pasaba muchísimo antes, que en cuanto empezamos a escarbar un poquito salen cientos, centenares de mujeres que fueron valientes, que fueron pioneras, que dieron muchísimos pasos adelante, a veces sin que ni siquiera se dieran cuenta a su alrededor, que ha costado muchos años que aprendamos, y yo creo que ahora nos toca a todos los demás darles esa visibilidad y ver esas historias de mujeres que fueron un referente hace bastantes años, hace muchos años algunas de ellas, y que podrían seguir siendo un referente hoy. Sobre todo yo creo que es responsabilidad nuestra que nuestros hijos, todos los niños, las niñas, vean que hay esos referentes y que pueden ser lo que quieran, que pueden soñar, que si les gustan las matemáticas, si quieren ser escritores o pilotos de naves espaciales, que pueden ser lo que ellos quieran, ellos y ellas sobre todo. Bueno, los niños, las niñas y las madres y los padres también de esos niños. Acabamos de escuchar a la historia de Loreto, ¿no? Y de esa madre de un compañero que no lo veía nada claro. Bueno, desde aquí le vamos a mandar un mensaje para que vaya cambiando de idea. Raquel, Maite está tan presente en ti que incluso se ha colado en tu última novela. Lo has descubierto hoy mismo, esto es una exclusiva. Sí, lo he descubierto esta mañana con un mensaje que he intercambiado con Charo y no quiero llorar porque yo soy de las tuyas. Yo soy de las tuyas. Pero de pronto me he dado cuenta de que ese nombre, que es la protagonista de la novela y por el que me han preguntado curiosamente muchas veces, ¿por qué has llamado Maite a la protagonista de tu novela? Yo no tenía ninguna razón. No sabía que había una razón. Y probablemente sí que Maite Mendioroz, esa neuróloga, se ha colado en mi cerebro, la detective del cerebro, sin saberlo yo. Porque me preocupa mucho ese asunto de la pérdida de la memoria, porque la labor de mujeres científicas, y digo mujeres porque hoy hablamos de mujeres, pero también por lo difícil que ha supuesto abrirse camino a las mujeres en el camino de las ciencias, porque si a Loreto le decían que hacer poesía era una mala idea, a muchas mujeres les han dicho que la ciencia era algo que no estaba, la mujer no estaba hecha para la ciencia ni la ciencia para la mujer. Entonces, que Maite haya decidido abrir ese camino y tratar de investigar además una enfermedad que afecta no solo a los enfermos, sino también a sus cuidadores y que en mayoría son mujeres todavía. ¿Cómo te acercaste tú a Maite?
Me acerqué porque siempre me gusta mucho acercarme a aquello que tiene poco que ver conmigo, que tengo una conexión fuerte, como es la memoria, pero al tiempo porque yo soy una mujer de letras y todo lo que me fascina, por ejemplo, que alguien sepa dibujar. O sea, cuando ahora nos hablaba de las ilustraciones, que alguien sepa dibujar, que es algo que yo no sé hacer, me fascina. Y que alguien tenga una mente científica y esa capacidad para investigar y para crear a través de la ciencia vidas mejores, me pareció fascinante. Y sé que su madre, al menos su madre, creo que Maite también, conocen el cuento y que han dado el aprobado a la historia, porque me daba mucho miedo contar la historia de alguien y no llegar a contarla bien, ¿no? Es una mujer impresionante ella. Me gustaría seguir con Itxaso. Itxaso, este ha sido un año especial para tu protagonista, pero ¿ha sido suficientemente reconocida Isabel de Braganza? Pues a mí me sorprendió. A mí me encanta el arte y me sorprendió conocer que la fundadora, la promotora de ese magnífico museo era una mujer. Entonces, cuando lo escuché, fue como, le dije, tengo que contar la historia. Cuando empecé a buscar información, encontré poquísimo y la verdad es que me costó armar una historia que tuviera un poco de sentido. Entonces me inventé un poco esta historia del pincel, ¿no? Porque sí que sabía que contaban que a ella le gustaba mucho pintar, que tenía una educación muy refinada. Fijaros que montó un museo con 19 años, tuvo la idea de montar un museo, ¿no? Se dejó aconsejar por Goya y por otros pintores de la corte. Debía de ser una mujer pues muy tranquila, muy serena, muy bien educada, ¿no? Pues yo creo que el cuento, la historia de esta mujer, aparte de ser olvidada, merece sacarla a la luz por la importancia pues de la educación, del refinamiento, ¿no? Que necesitamos refinar nuestra mirada al mundo también, ¿no? Y el arte nos pone en contacto con eso, un poco con el corazón, el toc-toc que decía también Loreto. Y yo miré, por ejemplo, yo no sé, creo que en Madrid no hay ninguna calle ni nada dedicado a Isabel de Braganza, no lo sé. A lo mejor vosotros sabéis. Y dejamos la idea en el aire flotando. Y la verdad es que se ha hecho una publicación pequeñita, reciente, en el BOE, con un montón de temas históricos sobre ella, pero todavía bastante poco. Y hay un retrato que al parecer es atribuido a Goya, que hizo de ella, precioso, y poco más. Bueno, todavía queda mucho para que conozcamos esa historia, pero si hay unas heroínas en este cuento son las hermanas Touza. Ana, han sido unas grandes desconocidas, anónimas. ¿Cómo te acercaste a su historia? ¿Cómo las descubriste tú? Yo las descubrí hace un montón de años y era una historia como un poco secreta porque realmente, bueno, las descubrió un escritor y hubo ahí como un doble pacto de silencio. Les hicieron prometer las tres hermanas al escritor que hasta que se murieran todos los implicados jamás se contaría la historia. Entonces es una historia bastante reciente y a mí me atrajo mucho de tres mujeres solteras en un pueblo frontera con Portugal, que estaba en aquel momento todo controlado por la Gestapo porque es donde hay minas de wolframio, que arriesgaron sus vidas de esa forma para salvar a tantos desconocidos, personas que ellas ni tan siquiera eran capaces de entender lo que hablaban. Me parece de una valentía, de una osadía, de un arriesgar la vida por los demás, de una generosidad absolutamente tremenda. Y a mí, cada vez que tengo así como un pequeño decaimiento por algo, que nunca es nada importante, me dan toda la fuerza del mundo. O sea, siempre pienso en ellas y digo, jo, Ana, tía, o sea, levántate, ¿no? Y me dan fuerza. Son historias que estaban ahí escondidas y que al final, pues, mujeres generosas, sobre todo para mí, generosas y valientes. Bueno, antes de dar la palabra al público, por si hay alguna pregunta que os quieran hacer, me gustaría yo adelantarme y preguntaros, ¿os habría gustado tener, se lo voy a empezar preguntando a Loreto, ¿te habría gustado tener un libro así, un cuento así cuando eras una niña? Además esta tarde me acordaba de los momentos antes de ir a dormir con mi padre, que siempre me leía cuentos.
Y me acordaba de esta instantánea y me intentaba imaginar con este libro en las manos. Y evidentemente sí, claro que sí. Sobre todo por lo que se ha mencionado aquí, por la posibilidad de que alguien me dijera que soñara y que no tuviese miedo a soñar. Porque es algo que desde pequeños nos meten en la cabeza, que tenemos que tener miedo a esos sueños locos porque existe la posibilidad del fracaso. Y creo que todavía tenemos que enseñar que no pasa nada por fracasar, que de hecho de ahí es de donde nace el crecimiento. Pero que realmente esa pasión es lo que te empuja y es lo que al final te hace vivir y te hace recordar tu vida. También se ha mencionado la memoria y también que te recuerden, que es también lo que se ha mencionado. Beatriz. Sí, a mí me hubiera encantado, pero sobre todo porque hay una edad en la que los niños, las niñas, creemos cuando lo somos que podemos ser cualquier cosa. Pero concretamente las niñas, una vez que pasan esa edad, esos 10, 12 años, por alguna razón se van cerrando puertas, van apareciendo limitaciones, van apareciendo estereotipos, van apareciendo dudas. Y si cuando tú crees que realmente puedes ser cualquier cosa, si tú estás expuesto a conocer modelos, ejemplos, historias, mujeres reales, hombres reales, casos que te demuestren el catálogo inmenso que hay de posibilidades, tú podrás elegir. Pero si no tienes acceso a ella, si tú no estás enfrentado a esa realidad que te muestra esa diversidad y esa variedad de lo que ha habido y de lo que hay, pues difícilmente podrás sacar lo mejor de ti y hacer aquello que quieres. Por eso es tan importante tener modelos. Por eso es tan importante que los niños a una edad temprana, como digo, antes de que empiecen a entrar esos limitantes, estén expuestos a esa variedad enorme. Y estamos en un mundo que decimos global, siempre lo llamamos global, pero luego empezamos a encasillarlo. Y yo insisto en que sobre todo las niñas tienen que conocer la enorme diversidad de posibilidades que hay. Este libro, claro, es que hace un recorrido fascinante en ocupaciones, empeños, en valentías y también a lo largo del tiempo. Y ese pensar y conocer también que somos un punto en la historia, que no todo acaba ni empieza con nosotros, es muy importante. Asiente Raquel con la cabeza. Tú habrías querido tener un cuento así, ¿no? Sí, porque es absolutamente inspirador por todo lo que mencionaba Beatriz. Muy importante me parece también lo que ha dicho Loreto, esa posibilidad de entender el fracaso como parte de la vida y no como el fin. Las cosas hay que soñarlas, es verdad que necesitas modelos en los que fijarte y me parece muy importante que además conocemos personas importantes, pero las vemos desde niñas en los cuentos. Porque a veces creo que flota en el aire la sensación de que alguien ha llegado al éxito, que podríamos hacer otro debate de qué es el éxito, pero que ha llegado a conseguir algo importante de pronto. Y nada de eso sucede así. Me parece importante que los niños descubran que alguien que es importante también fue niño y que además soñó con un recorrido, pero después tuvo que hacerlo. Es el esfuerzo, es el fracaso como parte de la vida y el sueño. Esos tres elementos me parecen imprescindibles y creo que en estos cuentos se dan. Olaya, hablamos de los niños y hablamos de las niñas, pero ¿qué les diríamos a los padres que tengan en la mano este libro y estén pensando en llevárselo a casa para sus pequeños? Mira, yo llevo unos días dándole vueltas a mi bisabuelo hace... principios del siglo XX, fundó una editorial que se llamaba la Editorial Calleja, que escribía los famosos cuentos de Calleja, editaba los famosos cuentos de Calleja. Entonces, en mi casa todos nos hemos criado con esos libros, que eran unos libros pequeñitos que contaban cuentos, Gazapito y Gazapete, Pulgarcita, un montón de cuentos que nos enseñaban valores. Y nos hemos criado toda mi familia con esos valores. Pero yo creo que ahora había que dar un paso más y es enseñar ya no solo valores o moralejas, que era lo que enseñaban entonces, sino pasar a dar un paso más y contar esas historias que van a acabar siendo el referente de toda una generación que, como antes decía Raquel, como decía Loreto, puede pensar libremente, puede soñar con hacer muchas cosas, tampoco tiene que tener miedo al fracaso, a intentar nuevas cosas y a seguir evolucionando sin género, simplemente soñando con hacer cosas que hoy en día están al alcance de cualquiera. Solo tenemos que abrirles las puertas. Y yo creo que este libro va a abrir tantas cabezas que va a ser muy, muy bonito ver esas cabezas dentro de unos años y ver qué van a pensar y qué van a decir esos niños que tengan 10 años, 12 años, que lean o que les lean los cuentos y cómo después pueden contar esas historias.
Y Chaso, ¿tú crees que los mayores necesitamos también cuentos infantiles como estos? Sí, a mí, no sé, yo tengo una hija, ahora ya tiene 24 años, va a cumplir, y desde pequeña le he leído muchísimos cuentos y ahora que se ha hecho mayor he hecho un poco en falta eso, ¿no? Y también me gustaría que me leyeran cuentos y también nos podemos leer los cuentos de adultos a adultos, ¿no? Porque la palabra siempre te evoca, te mete en otro mundo, no hace falta la razón ahí, ¿no? Puedes soñar y en este caso yo creo que soñar como mujeres también, escribir como mujeres, ¿no? Hay que reescribir capítulos de la historia, ¿no? Que las hemos visto a través de los ojos de los hombres que las han escrito y en ese sentido también me parece bonita esa mirada de mujer, ¿no? Hacia el mundo, hacia lo que quieres ser, ¿no? El sitio no es la cocina, si no quiero que esté en la cocina, sino elegir un lugar en donde quiero estar. Ana, ¿tú también has descubierto otras historias inspiradoras gracias a No me cuentes cuentos? Yo estoy encantada de haber descubierto este libro ahora. No sé si de niña lo hubiese asimilado tan bien como lo asimilé ahora. Me ha emocionado, pero mucho. He llorado con muchísimas historias, con la de tu historia, no tu cuento, sobre Carme Chacón, que me parece preciosísima, igual que las que hemos leído hoy aquí. He descubierto mujeres que no tenían ni idea que existían. O sea, ya no es historias de algunas que habías oído hablar, sino mujeres que ni sabía que habían existido. Y he visto unas ilustraciones que también me han atrapado. Entonces, yo estoy muy emocionada con este libro, pero mucho. Y no sé si este mismo libro, si lo hubiese descubierto con 10 años, me hubiese emocionado tanto, porque Charo lloraba, pero yo también. Con este libro, sí. O sea, emocionan mucho las historias. Sobre todo, os conozco a muchas de las autoras y eso me tiene también... me tiene atrapada para leer cómo os habéis metido en ellas. Me gustaría terminar por último con Malu para preguntarte precisamente si a ti te habría gustado tener un libro así en tus manos y qué mensaje le darías a esos padres y esos niños que se vayan a acercar hasta No me cuentes cuentos. Bueno, a mí la verdad es que me habría encantado tenerlo. Yo he sido siempre muy lectora, pero también me habría encantado que lo tuviera mi hermano, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante un detalle que ha comentado Charo, que es un libro que obviamente es para niñas, pero también es muy importante que lo lean los niños. Y yo lo que le diría a los padres es que se sentaran con sus hijos a leerlo. Yo creo que es muy bonito, como comentaba Echaso, el acto de sentarte con tu hijo y con tu hija a leer y a disfrutar de una historia y de tiempo de calidad juntos, ¿no? Y la verdad es que este libro es maravilloso para eso, para descubrir 1000 historias y 1000 ilustraciones bonitas. Y otra cosa que quiero resaltar de este libro, que a mí me sorprende muchísimo también, es el trabajo desinteresado de más de 150 personas que hemos sido las que hemos participado y lo hemos hecho con muchísimo cariño, con muchísimas ganas, porque precisamente por eso, porque sabíamos que detrás había pues eso, un montón de niños que necesitaban que les contáramos estas historias. Pues gracias Malu, Loreto, Beatriz, Olaya, Raquel, Ichaso y Ana. Vamos a ver si hay alguna pregunta ahora entre el público que quiera saber algo más sobre No me cuentes cuentos. A ver quién se atreve a comenzar. ¡Ay! Muy bien. Yo me leí la historia de las hermanas y me gustó mucho. Es muy bonita. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 7. 7 años. 7 años y ya conoce la historia de las hermanas Touza. Gracias, Jimena. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O algún comentario más? Ahí al fondo, por favor. Allí al fondo. Hola. Sí. Ahí tenemos... disculpa, sí, adelante. No, yo quería saber si la elección de las mujeres protagonistas de la historia, que quién tomó la decisión, las escritoras, en grupo, o sea, ¿cómo fue el, digamos, entre comillas, no me gusta la expresión, pero el proceso de selección? Charo, vamos a... Mira, voy a pasarle... Qué bien, porque ahora tengo la oportunidad de responder sin llorar y va a estar guay.
Bueno, pues como os decía al principio, que me he hecho un lío al contarlo, lo he contado todo mal, empezamos haciendo un listado de casi 220 y tantas mujeres salieron y decidimos dejarlo en 100, pues para poder atacar el proyecto de alguna manera, para que tuviera un final, ¿no? Elegimos los nombres de las mujeres atendiendo a 3 criterios. El primero es que fueran mujeres de todas las épocas, que fueran mujeres de toda la geografía española y que fueran mujeres de todas las profesiones. Yo creo que el libro empieza con la historia de las mujeres de las cuevas de Altamira, que es un cuento que escribió Belén Chiloeches, que no sé si está aquí hoy, pero no la he visto todavía. Pero es una historia que contamos porque a principios del siglo, en el año 2005, me parece que es una investigación, descubrió o sostuvo la tesis de que muy probablemente las cuevas de Altamira las hubieran pintado las mujeres por 2 motivos fundamentales. Uno, por el tamaño de las manos, que los científicos hasta entonces, como las manos eran pequeñas, decían que eran niños, o sea, quiero decir, podían ser mujeres, no niños. Y además porque por el modo de vida que realizaban, pues las mujeres se quedaban en las cuevas y eran ellos los que se iban a... Entonces, bueno, eso es el primer relato del libro y hay otros más cercanos. Queríamos que las niñas encontraran historias que les sorprendieran, pero también otras que les sonaran cercanas. Por eso queríamos que fueran de todos los tiempos, de todo el país, era obvio, para que todo el mundo se sintiera representado. Y luego, en cuanto a las profesiones, es cierto, esto lo subraya Mario siempre, en la labor de documentación que hicimos, el trabajo más complicado fue siempre encontrar a las mujeres científicas, inventoras, matemáticas, doctoras. A medida que nos alejábamos del siglo XX era cada vez más complicado encontrar ese tipo de ejemplos, que lo sabía. Lo que pasa es que la mayor parte habían pasado desapercibidos, ¿no? Pero ese ha sido un poco el criterio que hemos seguido a la hora de elegir los cuentos. Gracias, Charo. Y teníamos una buenas tardes última a todos. pregunta por allí. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, ha hablado una niña de 7 años que lo ha hecho maravillosamente bien. Qué y bueno, buena. y ahora digamos que la vieja que está en este auditorio ahora mismo. Primero que enhorabuena por la iniciativa. Los relatos que aquí se han contado, algunos de ellos, me han emocionado de verdad. Quiero hacer dos puntualizaciones. Primero, que yo creo que la mayoría de la gente que está aquí y muchos de nuestros jóvenes sí que conocen a Mariana Pineda. O sea, como signo además y estandarte de la libertad. Y quizá hubo una época en que nuestra época universitaria, la obra de teatro de Lorca la puso muy de manifiesto y se representaba en muchísimos sitios. Otra de las cosas que me ha dado pena en uno de los relatos ha sido constatar que Isabel de Braganza, que fue la segunda esposa de Fernando VII, una mujer con esas capacidades y esa iniciativa muriera tan joven, y además tuviera que ser la esposa precisamente de Fernando VII. Bueno, nada más, y que de verdad enhorabuena. Gracias. Por una iniciativa que me parece absolutamente excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable. Vamos a ir terminando, no sé si hay algún comentario más, creo que no. Bueno, comentaros también que ahora que estamos en épocas navideñas, que van a llegar los Reyes Magos, Papá Noel, los amigos invisibles, todo lo que se recaude con las ventas de No me cuentes cuentos se va a destinar a la Fundación ANAR, una fundación que lleva ayudando a niños en riesgo de exclusión social desde hace ya 50 años. La editorial va a dar un 1% adicional. Daros las gracias por acompañarnos aquí en esta jornada. La verdad es que hoy hemos escuchado la historia de 6 mujeres maravillosas, bueno, alguna más, estamos hablando también de las hermanas Touza. Hablaba Charo de las mujeres de las cuevas de Altamira, hoy 17 de diciembre. También queremos acordarnos de una mujer que es protagonista de uno de los relatos, de Ana Orantes. Fallecía un día como hoy, hace 22 años, quemada viva, después de denunciar el maltrato de su marido. Ella marcó un antes y un después en la lucha contra esta lacra, así que yo creo que ahí sí que se merece un
Y bueno, y por terminar con una sonrisa, también una de las protagonistas de estos relatos es una mujer que seguro que conocéis. Habéis oído hablar de ella, de sus canciones, de su música. No ha podido estar aquí, pero tiene un mensaje para nosotros. Muchas gracias y hasta siempre. Malamente. Sí, malamente. Era una niña llamada Rosalía. Escuchó a un tal Camarón y le dio un vuelco el corazón y decidió ese día que cantadora y músico sería. No tenía formación, pero sí duende y tesón, así que empezó a estudiar cómo era aquello de cantar y a flamenco se apuntó. ¿Dónde vas, Rosalía? Este es un arte sagrado, no es para aficionados y menos para una chica, había quien le decía. A mí me brota de dentro, respondía ella al momento. Mi piel no es marrón oscuro y no gustaré a todo el mundo, pero flamenca me siento. Tanto quería aprender que no se perdía una clase ni aunque le diluviase. Y ahí empezó a florecer el germen del mal querer. Será mi proyecto final, un disco conceptual, una novela cantada en un libro antiguo basada, el Román de Flamenca. Habla sobre una mujer víctima del maltrato que sufre por un ingrato y cómo escapa de él, y de un matrimonio cruel. Una historia de pasión, celos y liberación, donde el quererse a uno mismo no es cosa de egocentrismo, sino de pura razón. Y así a componer empezó. Después de su graduación, con su compañero Guincho, fueron dando forma al disco, con valentía, emoción y bien llenito de flow. Una pizquita de rap, un poquitito de pop. La cuestión era mezclar, probar y experimentar. Y el resultado fue... ¡tra, tra! Escúchalo, ya verás. Era un sonido innovador donde añadía al flamenco ritmos que no venían a cuento. Tan refrescante y urbano que a los jóvenes encantó. Y hasta 2 Grammy ganó. Espero que esto te aliente a creer siempre en ti misma. A pesar de lo que digan, mira la vida de frente y nada irá malamente. Fin.